Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por este día de vida que Él me ha dado y de esta oportunidad de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Yo sé que usted que ha apartado este tiempo, se ha conectado mediante este medio, es porque usted anhela en su corazón poder nutrirse de la palabra del Señor, ¿cierto? O sea, entendemos que separados de Dios nada podemos hacer. La palabra es el que alimenta nuestra alma. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también la palabra alimenta y refresca la sed del alma. Así que vamos a compartir un pasaje, 1 de Pedro 2, verso 9. ¿Ya? Tenga su Biblia a mano y le pido que me acompañe en la lectura de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a leer solamente la primera sección de este verso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios mío, te damos gracias por esta porción de tu palabra que se ha leído, esperando, Señor, que tú me des la gracia para poder compartir esta tu poderosa palabra, para que tú puedas suplir la necesidad de tu iglesia. Le pido que este mensaje pueda, Señor, calar, Señor, hondo en cada uno de nuestros corazones, para poder, Señor, ponerlo por obra, para poder ser santo como tú eres santo. Te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros y que el oído de tu iglesia esté presto para oír, Señor, lo que el Espíritu Santo inspiró, Señor, a estos hombres, Señor, para dejar el registro de esta palabra, para que tu iglesia sea edificada. Te pido tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Fíjense que, mis hermanos, que es tan asombroso, por lo menos a mí me llama bastante la atención cómo nos equivocamos en ciertas palabras, ¿ya? Y en ciertas verdades, ¿ya? No sé cuánto usted fue la última vez que escuchó la palabra santo. ¿Ah? Hago referencia específicamente a la santidad, ya que dice que nosotros somos un linaje escogido. Dios nos apartó para sí, ¿ya? Dice que de antes de la fundación del mundo, dice que el Señor, dice, ya nos escogió, ¿ya? Real sacerdocio, lo vamos a comentar más adelante, pero dice una nación santa, ¿ya? La importancia de una nación santa, porque aquel que nos preside, ¿cierto? O quien gobierna sobre nuestra vida es santo, ¿ya? La nación, la cual a Dios se refiere, tiene que ser un reflejo, ¿cierto?, de su gobernante, en este caso de Dios. Dios es santo, ¿ya? Nosotros debiésemos meditar, reflexionar más seguido con respecto a esta palabra, a la santidad. La santidad significa apartarse, pero ¿apartarse de qué? Apartarse de las tinieblas, apartarse de la maldad, apartarse en sí del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado influye de forma negativa en nuestra conducta, ¿ya? De tal manera que no solamente nos aleja de Dios, sino que también, ¿ya?, nos destruye a nosotros como seres humanos. Es cosa de observar cada día cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestro propio país, ¿ya? Cómo la maldad ha crecido, cómo la maldad digamos, yo creo que, no sé si en su máxima expresión, pero lo estamos viendo a niveles realmente que nunca hemos, por lo menos, experimentado en nuestro país. ¿Ah? Cosas que veíamos tan lejanas que sucedían en otros países centroamericanos, pero sin embargo ahora están ocurriendo en nuestro país. Entonces, la degeneración, mis hermanos, no solamente me refiero a un hombre o una mujer adulta, sino que ya, mis hermanos, de jovencitos, pervirtiendo a los niños, tanta asquerosidad que hoy estamos viendo, mis hermanos, tremenda, ¿ya? Pero nosotros hemos sido llamados a ser santos, a apartarnos. Por supuesto, no significa que tomemos una nave espacial y nos vamos a otro planeta, porque el mundo está lleno de pecado. No, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Hemos sido llamados a ser el reflejo, ¿cierto?, de lo que Dios es, ¿ya? Dios es santo. Ahora, bueno,
el tema de la santidad, cómo yo veo si está haciendo efecto en mi vida, es cuando nosotros no nos comportamos de forma mundana, ¿ah? Cuando nosotros delineamos de una forma clara, ¿ya?, qué es lo que es una vida cristiana, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿ya? Y el tema es que cuando uno, ¿ya?, no practica, ¿ya?, la santidad en su vida, ¿ya?, eso también nos cohíbe y también no nos da autoridad para poder hablar a otros, ¿ya?, ¿cierto? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? Cuando usted no tiene un buen testimonio, cuando usted no busca la santidad en su vida, el tema es que lo que usted está haciendo es colocándose cadenas, colocándose ataduras, ¿ya?, que le van a impedir incluso hablar del Señor a otras personas, ¿ya?, debido a la vida que usted mantiene o la vida que yo mantengo. Entonces, por eso es importante buscar la santidad, practicarla en nuestra vida, ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿ya? Porque cuando usted vive, una vida santa, usted puede hablar de Dios de una forma clara, con autoridad, ¿ya?, con confianza, ¿ya? Entonces, le vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Somos un pueblo que se deleita en la santidad? ¿Usted se deleita en la santidad? ¿O es algo que es un concepto que usted lo ve lejano? ¿Ah? Es un término que a lo mejor no está poniendo en práctica en su vida. ¿Ah? Fíjese que la santidad es uno de los atributos, sino es el más importante de Dios, ¿ya?, ya que Él se llama santo, ¿ya? Fíjese que Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ah? No es algo que no, digamos, nos involucra a nosotros como iglesia, sino que desde siempre, ¿ah?, el Señor ha demandado de su pueblo, así también de Israel, que sea santo, ¿ya? Santo seréis, le dijo el Señor, ¿ah? El Salmo 22, verso 3 dice: pero tú eres santo, ¿ya?, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ¿ya? ¿Qué es lo que es la santidad? ¿Ya? Para responder esta pregunta tenemos que observar las Escrituras y ver la descripción de Dios en sí misma. ¿Ah? La santidad, ¿cierto?, habla de Dios. Dios es puro, ¿ya? Dios no tiene ninguna falta. Está en su naturaleza, es la ausencia de todo mal, es apartarse del mal, ¿ya? De hecho, nunca vamos a leer en la Biblia, cuando se refieren a Dios, repetir una palabra seguido 3 veces. No dice Dios es amor, amor, amor. Tampoco dice Dios es gracia, gracia, gracia. Pero sí vemos que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Ah? Haciendo énfasis, recalcando de que la característica importante de Dios es la santidad. ¿Ah? Ahora, nosotros hemos experimentado la santidad de Dios, ¿ya? Mire, ¿cómo nos damos cuenta si hemos experimentado la santidad de Dios? Porque cuando nosotros vemos a Dios, nos veremos a Dios tal cual como somos, ¿ya? Cuando usted experimenta la santidad de Dios, que Dios es apartado de todo mal, de toda iniquidad, ¿ya?, de todo pecado, así también nosotros vemos un reflejo de lo que es nuestra vida y cómo está nuestra vida. Usted entre más sepa de Dios, usted, usted se va a mirar al espejo, ¿ah?, y va a ver su condición, ¿ya? Por eso que la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿ya?, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no comprendemos la santidad de Dios, no entenderemos este punto, ¿ya? Si no entendemos que Dios es santo, tampoco comprenderemos el daño, ¿ya?, y en qué influye el pecado en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, antes de lograr, yo creo que la gente, ¿cierto?, se vea salva, hay que lograr que la gente no se vea salva. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, apuntamos siempre al amor de Dios, que es una verdad. De hecho, el verso más, digamos, más citado de toda la Biblia es de
porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también tenemos que hacer notar a la gente, ¿ya?, de que sin Dios están perdidos y están hundidos, ¿ya?, en el pecado. Y la paga del pecado es muerte, ¿ya? Por eso es que a veces algunos llegan a la iglesia pensando que todo marcha bien, ¿ya? Que, que todo tiene que continuar tal como si nada ha pasado. No, tiene que haber un antes y un después cuando yo conozco a Dios. Porque al conocer a Dios entendemos que Él es santo. Y eso demanda también de nuestra vida que seamos santos, ¿ya? Pero sabemos que por nuestros propios medios jamás lograremos eso. ¿Ah? La santidad que Dios exige, la perfección que Dios exige en ese sentido. Es por eso que Jesús murió, ¿cierto? Descendió de la cruz, ¿ya? Y Él tomando su propia santidad, porque Él fue, ¿cierto?, como un cordero al matadero, dio su vida por nosotros, pero sin pecado, ¿ya? Obviamente siguiendo la orden, ¿ya?, del sacrificio, ¿ya? Antes lo hacían con animales, tenían que buscar un animalito, ¿cierto?, de un año, sin mancha, sin defecto, ¿ya? Así Cristo, ¿ya? Jesús, el Cordero que fue inmolado, tuvo sin mancha, ¿cierto?, sin pecado, vivió una vida santa. Entonces cuando Cristo murió, ¿ya?, descendió de la cruz, lo que hizo el Señor es que tomó su propia santidad, ¿ya?, y nos entretejió un vestido, ¿ya? ¿Para qué? Para que usted y yo nos los podamos colocar, ¿ya? Y es ahí donde Dios ahora nos ve, ¿cierto?, como un pueblo santo, apartado para Él, porque nos hemos revestido de la justicia de Cristo, ¿ya? No por nuestros propios medios, no por lo que nuestros logros, ¿ya?, espirituales, ¿ya?, de forma independiente. De hecho, de partida eso no existe. ¿Ah? Cuando tenemos logros espirituales, porque Dios está en nosotros, ¿ya?, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ya?, y porque Cristo nos ha entretejido ese vestido y nos ha colocado esa vestidura que es su santidad, ¿ya? Entonces, a pesar de mi pecado, ¿ya?, de mi falta, Dios no me ve a mí, ¿ya?, es importante, sino que ve la ropa que llevo, ¿ya? ¿Cómo estamos vestidos nosotros? Y sabemos que los que estamos en Cristo estamos vestidos de la santidad del Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mi pecado, ¿ya? Cristo pagó por su pecado. Entonces, si usted no comprende la cruz, jamás va a comprender lo que es la santidad de Dios. Al ver la cruz, usted inmediatamente va a entrar en tierra derecha, en el terreno de que cuando usted empieza a conocer a Dios, se da cuenta, mirando la cruz, que Dios es santo. Porque lo que demanda Dios es la perfección, es la santidad, ¿ya? Sin Cristo no había ninguna manera de poder, ¿cierto?, llegar a lo que Dios exige para ser este pueblo santo, apartado para Él, ¿ya? Era algo imperante, una necesidad, ¿cierto?, que no se podía prescindir de ella, sino que tuvo que enviar a Cristo. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestras faltas y poder vestirnos de su justicia. Y así Dios, ¿cierto?, puede llamarnos este pueblo adquirido, este pueblo santo para Él, apartado para Él, ¿ya? Entonces, también cuando nosotros vemos a Dios, ¿ya?, tal cual es, también le podemos adorar como Él quiere que se le adore, ¿ya? O sea, no solamente, como vimos en el primer punto, ¿ah?, que cuando usted comienza a tratar con Dios, empieza a darse cuenta en la Escritura, ¿ya?, de que Él es santo, y así usted se va a poder ver tal cual es. También, ¿cierto?, cuando usted ve la cruz, comprenderá también, ¿cierto?, la santidad de Dios, y también cuando usted ve a Dios y que Él es santo, le va a poder adorar como Él quiere que se le adore, ¿ya? Aquí hay un verso para poder, digamos, clarificar aún más lo que le acabo de decir. Salmo 99, verso 5, dice: exaltad a Jehová nuestro Dios, ¿ya?, y postraos ante el estrado de sus pies. Dice, Él es santo, ¿ya? Entonces, todo lo que toca el pecado se pone feo, eso es lógico, ¿ya? Es por eso que nosotros debemos ser separados para Él, para que un día podamos contemplar, ¿cierto?, la hermosura de Dios, que es su santidad.
para adorar a Dios no es llegar y hacerlo, ¿ya? Tenemos que estar apartados del pecado, apartarnos, ¿cierto?, de la iniquidad, ¿ya? Porque cuando usted toca el pecado, ¿ya?, todo se contamina, se pone feo, se pone malo, se pudre, ¿ya? Entonces, por eso debemos apartarnos. Y cuando nosotros nos apartamos, podemos adorar a Dios, ¿ya?, como Él quiere que se le adore, ¿ah? Así que es importante que lo tomemos en cuenta, este punto de la santidad, ¿ya? Entonces, mire algo interesante, con esto voy cerrando, que no quería hacer énfasis en la santidad, pero también dice que somos algo escogido, lo vimos porque Dios nos escogió, incluso desde antes de la fundación del mundo, ya estamos en la mente de Dios, mire, que algo extraordinario, ¿ah? Pero también dice real sacerdocio, ¿ya? O sea, real habla de un reino. ¿A qué reino pertenecemos? Al reino del Señor, ¿ya? Sacerdocio, porque somos ministros, servidores del Señor, ¿ah? Si usted pertenece al reino de los cielos, usted pertenece al reino del Señor, también tiene que estar presto para el servicio. Pero para servir, ¿ya?, yo tengo que llevar una vida con, no promocionando la desnudez del pecado, porque al contrario de la vestidura, la desnudez simboliza en la Biblia el pecado. Lo primero que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron, ¿ah?, y se escondieron, el Señor dice que les colocó pieles, ¿ya?, los vistió, porque el pecado, ¿cierto?, es comparado a la desnudez. Pero Cristo nos vistió con su justicia, ¿ya? Por ende, somos, ¿cierto?, ahora un pueblo adquirido, un pueblo santo, que pertenece al reino del Señor. Pero también sacerdotes, ¿ya?, que son ministros, ¿ah?, del Señor. Pero para eso, ministrar ante la presencia de Dios, tenemos que mantener, ¿cierto?, una vida santa. Y eso es algo, no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso. La santidad es un proceso que se da a lo largo de toda nuestra vida hasta que partamos, ¿ya?, o el Señor venga por su iglesia, ¿ah? Eso es importante, entendamos. No se termina hasta que el último día en esta tierra. ¿Por qué? ¿Cuándo se cumple lo perfecto? Cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Pero por el momento tenemos que ejercitar, trabajar en nuestra vida cada día la santidad, que todos la necesitamos, ¿ya? Ir perfeccionando, buscando. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Que Dios le bendiga. Espero que esta palabra quede grabada en las tablas de su corazón, pero sobre todo la medite y la ponga por obra. Lo que sí yo le puedo garantizar, que si la ponemos por obra, veremos maravillosos resultados, no solamente como iglesia, sino que sobre todo en su vida personal, con su familia, en su relación con el Señor, que es lo importante. Así que a poner por obra lo que Dios nos ha hablado en esta noche. Que Dios le bendiga. Tengamos un tiempo de oración dando gracias por esta su palabra. Que el Señor les bendiga.